pagué. Javier López. Pero, Javier, no tuve caneta. ¿Ya te apareció ahí, José Loro? Esther. Un adorador se ha unido. José Fagán se ha unido. Ricardo Copa se ha unido. Toda la gente que se va conectando. José Ruiz se ha unido. José Ruiz con R. No José Luis. José Ruiz. Vamos a compartir en WhatsApp para que la gente vea. Tranquilo nomás, tomando mate. Toda la gente se conecta ahí. Da para compartir en el Facebook también, ¿no? Creo que sí. ¿Vos tenés tu teléfono ahí? Ahora empezamos los vídeos a ver si aparece. En el Facebook. Simplemente se ha unido. ¿Qué nivel es? Simplemente se ha unido. Suena copado. Clau se ha unido. Un montón de gente se une. Hoy vamos a hablar un tema interesante. Se escuchan los grillos. Los grillos se escuchan. Mira, a ver. Yo estoy saliendo acá, mirando el canal, ya ven. Letra que se vea, hermano. Está lento tu internet. No es muy bueno tu internet en tu celular. No sé qué internet conectó. ¿Qué pasa con tu internet? Se conectó hoy, sí. No se conectó. Se ha unido Sinue. Qué raro eso, ¿no? Bueno, hoy estamos con la compañía de un hombre muy importante en el mundo. A ver quién está acá arriba conectado. Vamos a ver. ¿Cómo se ve acá? Esparta se unió. Así que bueno, hoy vamos a compartir algo de la Biblia. ¿Hay una Biblia por ahí? Ni Biblia no tenemos acá. Anoche se puso el velo. Cualquier Biblia. Anoche me tocó explicar el velo, ¿viste? Y yo le pedí a Mabel un velo. Bueno, no sé quién era.
Y me puse yo el velo porque estaban preguntando cómo se usa el velo. Y me puse yo. Después se me ocurrió la idea de decirle a Tami que se ponga, ¿viste? Y ponía a la gente, a ella se le queda mejor. Y sí. Se ha unido Lisa, Ulises, Emilia Costa, se ha unido, a ver qué más. Horacio, Robin Molina, Leo. Saluden, gente, saluden. Ahora vamos a hablar algo interesante. Mateo capítulo 7, versículo 21. Vení más rájala de este lado. ¿No puedo mover? ¿Eh? ¿No te podemos? ¿Coge la mesa? Sí. Viste, nosotros nos ponemos en vivir, se va. Va, ya se vaya. Toda la gente que se conecta. Ahora le voy a presentar acá a un hermano, un amigo, un anciano. ¿Qué otro título querés? Aquí quiero ¿Qué título. otro título le ponemos? Anciano, amigo, hermano, ¿qué no? ¿Un anciano? ¿Anciano, no? ¿Cuántos años tenés, Carlos? 8-2. 82 años tiene el hermano que va. Bendiciones, Mati, dice Tamara Hermes. Bendiciones, Tamara, Dios te bendiga. Sí, gracias. Vamos a compartir un texto de la palabra. Vamos a escuchar la opinión acá de un hermano. Ahí puedes poner mi Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 21 parece que era. Roxana dice, hola, bendición. Bendiciones, Roxana, Dios te bendiga. Ah, Roxana era ayer, preguntó el velo. Sí. Hoy vamos a tocar otro tema, pero vamos a hablar de textos incómodos de la Biblia. Como por ejemplo, un texto incómodo puede ser el que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo eso, ¿no? Imagínate que vos te presentes delante de Jesús aquel día y te diga eso. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ahí toda la gente se va conectando. Y ahí, hermano, que uno dice, que uno le va a decir al Señor. Ahí, ahora vamos a darle la palabra a Escalante. Vamos a buscar el texto primero. Mateo 7. Bueno. Mateo 7, 21. Bien. Mateo, ¿cuánto? Mateo capítulo 7, versículo 21. Un texto muy conocido, pero vamos a sacar ahí una frase para que rime con el tema. Textos incómodos de la Biblia. Hay un montón de textos que a veces nos choca, nos toca, nos duele, nos incomoda. Así que bueno, le voy a presentar a mi amigo, mi hermano, Carlos Escalante. Hoy va a compartir con nosotros. Me voy a sentar más acá. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, acá atrás nosotros está medio toda la ropa colgada. No pasa nada igual. ¿Quiere que saque? No pasa nada, déjala ahí. Se ve más lindo así. Estamos en familia. Sí. Bueno. Se unió, a ver, Mónica Rosende. Un montón de gente se va uniendo. Así que bueno. Acá con nuestro hermano Carlos Escalante.
Tiene 82 años. 82 años tiene. Y va a compartir con nosotros algo. Yo voy a leer el texto, un texto incómodo de la Biblia. Y vamos a ver quién nos puede compartir. Dice el texto en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y bueno, Carlos, ¿qué puede decirnos al respecto de ese detalle importante de la palabra del Señor? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Te dejo, tranquilo, hermano. Bien. Buenas noches para todos, todavía aquellos que no les saludé. Estoy invitado en esto. Es una incógnita en realidad de saber, primeramente, yo quisiera, para tener un mayor volumen de interpretación, no, sino de saber qué es un reino, primeramente. ¿En qué consiste un reino? Porque muchos dicen no ir a ninguna parte, sino solamente al cielo. Pero eso sería prácticamente algo desordenado, porque cielo es vacío. Pero cuando Jesús trata de que es un reino, yo creo que ahí ya pasamos a mayores. A la continuación, en verdad, dilucidar qué es un reino, donde habita nuestro Padre Celestial, donde habitan querubines, arcángeles, serafines. Yo nunca los vi, nunca estuve en ese lugar para saber en qué consiste, cómo se maneja. Muchos dijeron estar en ese lugar, que fueron llevados de alguna manera y luego devueltos a la tierra. Y eso es mi incógnita. Y pienso que es de la de muchos. ¿No, hermano Matías? Sí, claro que sí. Pienso que es porque nosotros nos preguntamos ¿qué significa un reino? ¿Será que se puede tener así, tomarlo así nomás como sin ninguna delicadeza? Yo creo que un reino, y más de parte de nuestro Padre Celestial que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, es algo que es de espanto cuando no nos explican desde el púlpito, por la falta de capacidad, a lo mejor, o por falta de una cultura generalizada, para tener verdaderamente saber qué significa un reino y en qué consiste. Porque no es esto no es la Casa Blanca, no es la Casa Rosada, no es el salón de algún lugar donde el Parlamento está por diputados, senadores, señores que están en eminencia. Nada que ver con lo que es el reino de nuestro Padre Celestial, que en algún momento ha tenido un principio, Él, de un fundamento tan extraordinario de cómo habrá acomodado las cosas. No sé si te preguntaste alguna vez, Matías, por ejemplo, aquella mujer que vino de lejanas tierras, cuando vio de oídas, ella dijo, había oído, pero ahora mis ojos ven. La reina de Saba, parece que De era. Sabá. Esta vino de lejanas tierras. ¿Cómo nosotros podíamos asombrarnos? Ella quedó asombrada
cuando ante ese, ¿cómo puedo decirle? Esplendor del reino. Ese esplendor, ese Reino de espectro, Salomón. la forma en que estaba considerado todas las sillas, los utensilios, inclusive los manteles y tantas otras banderías, ¿no? Para conformar todo eso. Que esta mujer quedó prácticamente abismada, ¿no? Por lo que vio. La delicadeza que tenía el rey Salomón para presentar delante de esta mujer, que vino especialmente de muy lejos con su séquito. Seguramente vinieron con especies aromáticas, también cosas artesanales, oro, mirra, plata y tantas otras cosas que nosotros a lo mejor ni siquiera soñamos, porque no hemos estado en ese momento. Pero esta mujer quedó prácticamente impactada ante el asombro de que ella venía de lejanas tierras, porque tenía noticias de cómo era este reino de este señor Salomón, un hombre que había prácticamente viajado, se cansó de hacer viajes para conocer cada vez más, para enriquecer sus conocimientos de lo que es sabemos que es un proverbista prácticamente extraordinario, porque nos sorprendió muchas veces. Pero acá nosotros tenemos la pregunta, yo me hago esta pregunta, a todos pueden participar, porque no nosotros somos los capaces, los únicos. No, acá todos somos importantes para opinar, para tirar esta opinión. Hermano Matías, Jesús dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, tan solamente por decirme Señor. ¿En qué consiste todo esto? ¿Cómo podríamos dilucidar qué es lo que Jesús prácticamente impactó también ante la mente humana con esta pregunta incómoda, como decimos nosotros? Porque yo nunca estuve en ese lugar. Dice la palabra que el apóstol Pablo fue hasta el tercer cielo, pero nunca dijo un ápice de lo que él pudo ver en ese lugar. Y aquí nosotros estamos prácticamente también impactados por el asombro de aquella mujer, una reina que seguramente traía en su forma de presentarse una educación impresionante, porque también era una reina y ella no conocía a lo mejor el reino de Israel, conocía su reino, muchos reinos, vayan a saber cuántos miles de reinos, porque dice que venía por transitar ante una cantidad de kilómetros, seguramente también conociendo tantos mapas de tantos lugares y tantas costumbres de allá de las lejanas tierras. Pero acá Jesús nos dice esta palabra incómoda, como decimos nosotros, porque no estamos capacitados para decirle, no, el reino era así, 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 porque yo nunca estuve. No sé si vos estuviste. No, tampoco. Y yo creo que, no sé, son muy pocos los privilegiados para poder, a lo mejor para estudiar cartografía, para saber qué es un reino en tantos trayectos de miles de años, como dicen los evolucionistas. Pero dejemos eso aparte. ¿Qué quiso decir Jesús? Que yo siempre tengo esa incógnita. ¿Qué es un reino, primeramente? ¿Y por qué me dice Señor, Señor? ¿Acaso que por decirle Señor, yo ya me reservo el derecho de heredar ese reino? ¿Heredar ese reino? Señores, escuchas,
¿Qué dirán ustedes? ¿Qué me pueden decir? Porque aquí vamos a entender los unos a los otros. Aquí me tomé la palabra de un señor que siempre dice en sus programas de radio: no estamos jugando a quién sabe más, sino al contrario. Todos queremos aprender de todos porque todo tiene que ver con todo. ¿Me explico? Hasta ahí llego a la pregunta. En ese reino prácticamente Jesús está diciendo esto. No porque me diga Señor, Señor, ya tiene derecho a heredar. ¿Cuántos quisieron? ¿Cuántos fueron invitados? ¿Cuántos fueron llamados de las tinieblas a la luz admirable para poder prepararse? Solamente por el hecho de prepararse ya tiene derecho a ese reino. A mí me parece incómodo para mí. No sé cómo lo entendés vos, cómo entienden los que me están escuchando. No creo que porque yo tenga 82 años, yo tengo la de ganar, bajo ningún punto de vista. A lo mejor soy el único aprendiz en todo esto, porque nadie sabe más que nadie. Todas las opiniones son sumamente para darnos el calor de ser llamados para heredar el reino de los cielos. Hay otra palabra que puedo incluir, si se me permite, que ahora sí estamos en este lugar. Luchemos entonces, ya que estamos en este lugar, para poder ser escogidos de Dios. Ahí ya hay un punto muy aparte. No es solamente lograr haber sido llamado. Ahora hay que luchar para ser escogido especialmente para este reino. Amén. La verdad que muy interesante hablar sobre el reino de Dios. Y lo que decía el hermano Escalante recién, que hablaba del reino de Salomón, decía que la reina de Saba había oído algo, y decía que lo que ella había oído hablar del reino de Salomón se basaba en mucha sabiduría, en la grandeza, y decidió viajar hasta Jerusalén para poder ver comprobar si lo que ella oyó sobre el reino de Salomón era verdad o no. Y cuando llega allá, cuando habla con Salomón, ella termina diciendo que no le habían contado ni siquiera la mitad de lo que era el reino. Era tremendo lo que estaba viendo con sus ojos. Y reconoció que Dios había puesto a Salomón como rey en Israel. Y bueno, pero hoy nosotros tenemos, hermano Escalante, la misma oportunidad o privilegio, por así decirlo, como aquella mujer. Porque algo en la palabra de Dios nos habla del reino de Dios, ¿o no? Sí. Algo nos habla. Y nosotros oímos. Y después también la Escritura dice que ojo que nadie vio, ni oído que nadie oyó, son las que Dios tiene reservadas, las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros en los cielos. Porque la Biblia, la palabra de Dios, algo nos cuenta de lo que es este reino de Dios. Y bueno, uno en la mente humana, en el entendimiento, la comprensión que tenemos, que es muy limitada también, nos hacemos idea de cómo podría ser ese reino de Dios, de qué cosas Dios podría tener preparado. Pero en realidad nos vamos a topar con algo que es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero bueno, como decía el texto ahí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y decía nuestro hermano Escalante, no porque digamos Señor, Señor, nosotros tenemos el derecho o se nos está reservado la entrada al reino de Dios. Porque Señor, Señor lo puede decir cualquiera. Cada vez que oramos, por ejemplo, decimos gracias Señor, te pido Señor, te ruego Señor, pero no por decir Señor muchas veces significa que yo tengo el reino ganado.
sino que hay algo que va más allá todavía que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida para poder heredar aquel reino prometido. Y allí decía el Señor Jesús, porque son palabras de Jesús: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí tenemos otro dilema, ¿o no? Porque ¿qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Tenés algo para hablar de eso? Muy buena pregunta. ¿En qué consiste, por ejemplo, se trata de santidad, se trata de un celo especial, por lo cual nosotros fuimos privilegiados cuando fuimos llamados por ese Dios que nosotros nunca lo vimos? Porque Él anduvo entre nosotros, estuvo en realidad, pero ¿cómo nosotros podríamos decir, contestarle? O que la contestación pudiéramos tenerla. A mí se me torna difícil. Cada vez más difícil, porque si no tenemos santidad, como dice la palabra, y no vivimos en paz, a ese reino no lo vamos a heredar nunca. Porque ahí no entra nada completamente. No entra nada completamente de lo que nosotros pudiéramos analizar, pensar. Porque nuestra capacidad es muy, no sé, Limitado. muy limitada. Y hacer la voluntad del Padre, yo creo que, bueno, uno sí tiene una cierta idea, pero discernirlo, porque ¿cuánta gente hay en el mundo? Si hablamos en el ámbito cristiano nomás, ¿cuánta gente cree estar haciendo la voluntad de Dios? ¿Y cómo nosotros podemos distinguir que estamos haciendo la voluntad de Dios o no? Claro, cuando no tenemos discernimiento de espíritu, es uno de los temas difíciles. Saber qué piensa el otro. Uno se ríe, otro se burla aún del mismo lugar del ambiente. Uno no se toma tan en serio, para mí. Y yo tampoco en otro tiempo, capaz que no tampoco. Lo que pasa es que uno va creciendo y va madurando, y va apeteciendo, y va preguntándose, ¿será que yo con mis actitudes delante de los hombres merezco estar en ese lugar? ¿Habré crecido lo suficiente para que Jesús no tenga que decir, no todo aquel? Y decías vos bien, apártate de mí, obrador de maldad. Eso es algo que prácticamente nos golpea en nuestra conciencia, terriblemente. Porque después, viste que no leímos todo el texto igual. ¿No? Si lo leemos, dice, Dale. muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. De vuelta vuelven a decir eso. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendos. Claro. Está bien. Vos encontrás, por ejemplo, la palabra de Jesús es de lo máximo que hay. Lo máximo. Yo encuentro un cheque que está prácticamente firmado por el dueño, que cualquiera puede ir con ese cheque, presentarse en el banco y cobrar la suma. Bueno, esa es la palabra y la postura de nuestro Dios. Pero si vos encontrás un cheque que no tiene garantía, y eso es lo que yo quiero preguntarme siempre, nuestro anhelo es encontrar esa palabra que en el nombre de Jesús vamos y cobramos. ¿Por qué? Porque el cheque está prácticamente al portador. Y porque yo pienso que eso también Dios quiso decirnos, que no solamente porque hemos sido llamados, ya tenemos el privilegio de ser dueños de heredar ese reino. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí.
acá están comentando la gente, a ver qué dice. Nos saludan, parece. Sí, primero con salud. A ver, vamos a ver. A ver, un poquitito. Cumplir la palabra. Seguramente ahí cuando estábamos hablando de hacer la voluntad de Dios, cumplir la palabra. ¿Sí? Pienso que hay un sinfín de cosas. Sí, hay un sinfín de cosas, sí, más vale. Porque a lo mejor nunca hicimos esta pregunta y la gente prácticamente nunca le choqueó tanto. Claro. Pienso, no sé. Después, a ver, ¿quién aparece acá? Juan Benaglia se llama. Dice, buenas noches, Dios le bendiga. Bendiciones, Juan, Dios te bendiga también. Diego, ¿te acordás de Diego Silvero o no? Sí. Ahí está mirando también. Saludos, Diego, Dios te bendiga. Después dice, entonces, ¿cómo podemos ganar el reino? Buena pregunta, ¿no? ¿Tenemos que hacer algo nosotros para ganar el reino o no? Pienso que sí. Sí, obviamente, porque, por ejemplo, cuando vos hablas de Nicodemo, Juan 3, y ahí Nicodemo le hace una pregunta a Jesús. Juan capítulo 3. A ver cómo es el tema. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ahí dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese, por ejemplo, es un requisito para ver el reino de Dios. Tremendo requisito. Porque acá la pregunta decía la pregunta, a ver cómo era. Entonces, ¿cómo podemos ganar el reino? Y acá Jesús le está enseñando algo a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando hablamos nacer de nuevo, ¿qué estamos hablando? ¿Y él qué le contestó? Y él le dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa era la pregunta de Nicodemo, porque no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo, ¿no? Y eso que el evangelio de aquel tiempo estaba en bandeja, calentito, recién salido del horno. Claro. Que salía todavía de ese vapor del evangelio y no conocían. Y este era un hombre que estaba muy rodeado de lo que era el Sanedrín y no tenía este conocimiento. ¿Qué le contestó Jesús? Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y cuando Jesús le dijo eso a Nicodemo, ¿cómo quedó Nicodemo? ¿Se le abrió el entendimiento? ¿O se le cerró peor? No, y se le tuvo que abrir con lo que Jesús le dijo. No sé, no creo. ¿Lo sabemos o? No creo, porque nosotros sí, después que nos explicaron, sí, pero en aquel momento este hombre no tenía prácticamente nada de conocimiento. Por eso él dijo, ¿cómo puede ser que un hombre, ya después de viejo, entrar otra vez en el vientre de una mujer y volver a gestarse para nacer de nuevo? ¿Y qué le dijo Jesús? Tú, siendo maestro, o estando ante los ancianos que tanto conocen, ¿no te has dado cuenta de esto todavía? Claro. Porque Nicodemo, viste que le pregunta a Jesús en el versículo 9, cuando Jesús le viene hablando en nacer del Espíritu, del agua, todo eso, Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía no entiende. Claro que no. Todavía no comprende lo que Y es. vos me dijiste que Jesús le abrió el entendimiento. No, se le cerró peor. Claro, se le complicó más. A mi modo de entender. Ahí sí que se le trabó todo. ¿Y no nos pasa a nosotros lo mismo? Hoy, que ya hace miles de años que se viene predicando este evangelio, por favor, la cantidad de libros que hay sobre textos y más textos y conocimientos. Claro. Después hay otra historia, la del joven rico. Esa no recuerdo dónde está. Creo que está en Lucas, parece. La del joven rico
Cuando viene y le dice, maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Ahí también estamos hablando de requerimientos, porque le pregunta a Jesús encima. Claro que sí. Y la palabra de Jesús, como decía, es lo máximo. Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. ¿Y él dijo qué? Lo guardo desde mi juventud. Claro, Jesús mencionó algunos y él dijo, lo guardo. Y bueno, y ahí Jesús le dice, bueno, entonces ve, vende todo lo que tienes Da a los pobres. da a los pobres. Y el joven triste se dio vuelta y se fue. ¿Qué es lo que juega ahí? Y ahí, bueno... La avaricia. Sí, claro. Se vuelve- La avaricia, porque sí, él quedó muy triste porque tenía mucha ganancia en eso. claro. Porque tenía mucho ganado. Era un hombre joven todavía que podía disfrutar de mucho. Y son requerimientos para poder entrar, porque la pregunta del muchacho acá decía, entonces, ¿cómo podemos ganar el reino? Y hay que hacer todo lo que el Señor dice. Y aquel hombre no. ¿Y cuánto quedó Jesús? Quedó mirando la actitud de aquel joven. Claro. Porque era un joven y tenía mucho dinero. Sí. Y después, podríamos decir, aquellos que tienen plata, es difícil que entren. Porque la avaricia se le pone de frente y no le deja avanzar. Lo que se me ocurre a mí ahora para esa contestación. Claro. Sí. No es solamente vender todo y dar al pobre. ¿Qué decimos nosotros? No, si él quiere tener algo, Que trabaje. que lo logre. Sí. Y ahí es cuando se torna difícil el reino de los cielos. Pero no imposible. Sí. Porque mucha gente de mucho dinero entró en el reino. Claro. Pero teniendo por nada, por ejemplo, Abraham, que tenía muchas riquezas, y le dijo a su sobrino Lot, si tú eliges a la izquierda, yo voy a la derecha. Pero ¿qué pasó con Lot? Lot miró que aquella pastura era muy buena para el ganado Claro. y se extendía prácticamente hacia el centro o hacia muy cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra luego? Pues es una idea. Fue destruido. Bueno, Destruido. primero entró en la perversidad y... ¿Sí? ¿Qué pasó con todo eso? Entonces todo eso tiene prácticamente un juego de camino. No es solamente atropellar y ser ya el ganancioso. Acá hay un hermano que dice, hacer su voluntad es guardar la instrucción, la ley de Dios. Sí, en parte sí. Pero después también hay otro hermano que dice, el rico los guardó los mandamientos y aún así no pudo justificarse. No, y no guardó todo. Y para unos sí, para otros no. La pregunta esta de Jesús no es una pregunta que no es para todos. Claro. Que llegamos a tener el entendimiento, el conocimiento de lograr, porque yo creo que para lograr santidad tiene una estatura, tiene un peso en la balanza. ¿Qué pasó con la escritura en la pared? Con aquel reino de Belsasar, Claro. por ejemplo. Mene, mene, tekel uparsin. Ujú. ¿Qué quiere decir? ¿Vos qué lo dices? No, no me acuerdo qué significa. Tu reino, ahí. Sí. Ha sido pesado en balanza y tu reino ha sido es pesado. dividido entre los medos. y Ahí los estaba la persas. sentencia prácticamente de lo que... No la sentencia. ¿Y quién podía descifrar lo que estaba escrito? Solamente Daniel. Entonces todo tiene un conjunto de cosas que... Ah, ¿A cuánto vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir con esta pregunta? Solamente que nosotros preguntamos a Jesús, ¿qué habrá querido decir con esto? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a entrar en ese reino si no estamos preparados como Dios manda? Es imposible. claro. Sí. Es imposible. Entonces no es solamente tirar palabras y escuchar opiniones, Claro, claro. porque vamos a quedar ahí.
sin poder avanzar. Viste que hay una frase conocida, o un texto de la Biblia también que decimos siempre: sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. O sea, Dios exige la santidad. Porque por ahí algunos dicen, no hay que hacer nada para salvarse o para ganar el reino. Ya con solo creer en Jesús ya alcanza. Sí, bueno, pero eso son interpretaciones. Interpretaciones Pero superfluas. si el Señor te sorprende ese día y no estás en santidad, No, no vas a poder entrar al reino. no, de ninguna manera. Entonces algo hay que hacer. Hay mucho que hacer, no solamente algo. Hay que hacer mucho. Dice Roxana, hablando del joven rico, creo que en su corazón no estaba primero Dios, sino el dinero. Bueno, puede ser. Sí. Claro que sí. La avaricia, el encanto de tener más que otros. La cuestión es que, bueno, ¿quién no le tiene a Jesús por Señor en su vida? ¿No es cierto? Supuesto, sí, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Ese es el dilema. Porque Señor podemos. Yo también lo digo. Hay un texto, creo que está en Lucas 6, ese texto que dice, a ver, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? ¿Escuchaste una vez? Sí, Ese está en Lucas 6, no encuentro el versículo nomás. escuché muchas predicaciones. Pero dice así, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Acá está, Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y ahí, bueno, si uno entra a reflexionar, ¿no es cierto? Sabemos que Jesús es Señor, pero no tiene que quedar solo ahí. Hay que hacer algo. O sea, por algo Jesús ya dijo toda la parte negativa, que por qué no va a hacer algo. Claro. No obedecerle, Y ya está. Ya está fuera del reino. la obediencia es algo muy importante. Claro. A ver. Un corazón para con Dios no puede servir a dos señores. Sí. También, buena pregunta. Buena contestación, buen pensamiento. Sí, porque en la Biblia dice eso. Sí. No podemos servir a dos señores. Y ahí creo que habla de Dios y el amor a las riquezas, por decir, Claro. el amor al dinero. No podemos servir a Dios y a Belial. Es, hay muchas cosas que se puede decir. ¿Viste cuando dice hacedores de maldad? El de Mateo 7. Apartados de mí, nunca os conocí. Ahí está, nunca os conocí. Nunca os conocí. Eso era lo que quería tocar. ¿Viste que conocimiento en la Biblia, en el aspecto, en la parte de... A ver. ¿Viste? Por ejemplo, vas a encontrar el texto así. Y conoció Adán a Eva, su mujer. ¿Qué significa eso? Y conoció Adán a Eva, su mujer. Está haciendo alusión a algo, ¿no es cierto? Claro. Algo muy concreto. Muy concreto. La intimidad de un hombre con la mujer. Sí, señor. ¿No es cierto? Y Eso es para la procreación para la muy bien. responsable. Sí. Y bueno, pero el mismo, ¿cómo podría decir? La misma idea o la misma intención tiene de explicar al Señor cuando dice, nunca os conocí. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué Él nunca conoció a esas personas? Porque esas personas nunca tuvieron algo con el Señor, una intimidad con el Señor. Porque también después dice el texto, no sé si era Salmo o Proverbio, dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, por ejemplo. Y se apartó el temor, ya no sirve más para nada. Y coincide, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué coincide ese pensamiento? Porque el Señor Jesús ese día cuando viene a buscar, ¿a quién viene a buscar? Y ahí nosotros decimos, bueno, viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a su pueblo, pero también la iglesia, ese pueblo, es comparado con alguien. Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Y ahí claramente se habla de una intimidad entre un esposo y una esposa, obviamente hay intimidad. Claro. ¿Sí?
Es como un logro de lo que es el casamiento en sí. Claro. Y bueno, y la profecía nos habla de eso. Claro. Vamos a la boda del Cordero, Sí. vamos a todo después. ¿Sí? Ahí tenemos una buena enseñanza para estudiar. Juan capítulo 6, versículo 40 nos comparten ahí. Vamos a ver qué dice. Juan capítulo 6. Juan 6, 40. A ver qué dice. ¿Cómo dice en Cristo? Ah, no, nada que ver, me estoy leyendo aquí. Cualquier lado estaba leyendo. Ah, Juan 6, 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Está hablando Jesús. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Es parte. Creer es parte de la voluntad de Dios, no es todo. No es todo. Esto es algo. Es gradual, pero hay que llegar a... Pero leamos todo el libro de Juan. Te encontrás con cada cosa. Como por ejemplo, algo muy importante que vamos a hacer dentro de poco, hermanos Escalante. Esto lo venimos haciendo hace muchos años ya. Juan capítulo 13, cuando habla del lavado de los pies. ¿Estamos en cuál? Acá recién leímos Juan capítulo 6, 40, pero leemos unos capítulos más adelante y vamos al 13 y nos encontramos con el lavado de los pies en el día de la Pascua. Con la, ¿Qué pasa si no hacemos lavado de los con pies? la renegada de Pedro, Con la renegada de Pedro, sí. por ejemplo, ¿no? Pero Pedro no estaba renegando porque no amaba a Jesús, sino que él creyó que para Jesús era una humillación tan grande que le tenía que lavar los pies a él, cuando tenía que ser a la inversa. Y piden Pero- oración por él. ¿Eh? Están pidiendo oración. Pero ¿qué dijo Jesús? Si no te lavaré los pies, mi querido Pedro, no tendrás parte conmigo en mi reino. Entonces prácticamente el otro le dijo, ¿sabe qué? Bañame entonces. Claro. No, y no se trata de eso tampoco, porque es un acto. Todos estáis limpios, pero no todos, dijo él también en esa oportunidad, no todos estáis limpios, del todo tampoco. Porque si yo, siendo Señor, estoy ceñido para lavar vuestros pies, es porque yo vine y soy responsable por lo que yo hice, que los llamé de las tinieblas a esta luz. Ahí nomás prácticamente Pedro quedó sin batalla, porque ¿qué más iba a decir? Se dio en cuenta que estaba en juego algo, Claro, su algo- salvación. algo tan importante. Por no lavar los pies podía perder la salvación. Sí, totalmente. Estaba santo hasta ahí, pero si Jesús no cobraba ese acto, no cumplía con ese acto, él iba a quedar fuera del reino. ¿Qué tal eso, no? Tremendo eso. Así que no es tan así nomás. No. Debemos depender totalmente, tan solamente de aquel que vino a entregar su vida por nosotros. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al hombre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Hay algo importantísimo. A ver qué más dicen. Bendiciones, Benjamín, Dios te bendiga. Sí, vamos a estar orando por vos. Claro que sí. Ya ayer creo que pedí oración. Bueno, Juan capítulo 6, 45, ¿qué dice? Dice, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Sí? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Claro. ¿Y qué se oyó del Padre y aprendió de él? Hay un montón de cosas. Tenés todo por ejemplo, lo que se conoce en el Antiguo Testamento. Son infinidad Ahí de el cosas. Padre nos viene hablando de muchísimas cosas. Sí. De requisitos ni hablar. Versículo 47. De cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sí?
Viste que con estos textos muchas veces tratan de decir que con creer en Jesús ya tiene vida eterna. Pero parece que no pueden profundizar lo que es creer. Porque es como, el creer para ellos muchas veces es como decir, yo creo en Jesús y ya está. No, No, va más allá de eso. va mucho Es más allá. profundo. Porque si vos crees en Jesús, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Vas a creer en sus palabras y vas a hacer lo que Él mandó. Pero si vos crees así como vos me estás diciendo, entonces creer en Jesús prácticamente te va a resultar un tropezadero. Claro, Pero no vas a llegar a la realidad. no. Hay otro secreto también. Y así se va desmenuzando todo esto hasta llegar justamente a madurar nosotros por los años que nos dio y esta oportunidad que para despertar interés en aquella persona, como a mí me despertó un interés tremendo lo que vos dijiste. Claro, ¿Qué habrá querido decir Jesús? ¿No? Que no todo aquel que quiere entrar en mi reino creyó y ya está. Ah. No se trata de eso. no dice en ningún momento No, eso. Señor. Sí. Dice, creer no es lo mismo que confiar. Y no, o sea, Claro que no. no es solamente eso. Confiar en forma total. El creer también, los demonios creen, y claro, los demonios también creen y También tiemblan, creen, pero ¿qué no hacen? No pueden obedecer. No obedecen, No, ese es el tema. no hay forma. Y nosotros podemos estar en la misma condición, creer y no obedecer. Sí. Estamos igual que ellos nomás. Tenemos que creer y hacer, llevar a la práctica. Como por ejemplo lo que decíamos recién, el lavado de los pies. ¿Cuántos lo hacen? La mayoría lo toman como una fantasía. Claro, a Una veces. iglesia fantasma. ¿Sí? Sin embargo, el primero que implantó esta ley, ¿quién fue? El que murió en la cruz. Claro. Jesús es la enseñanza Fue de otro. Jesús. Sí. Hay que creer que Él es el pan vivo, que así, obvio que hay que creer. Y bueno, acá este muchacho, a ver cómo se llama, Julio Escribano, De Posada. enseña sobre la Eucaristía. De Posada. ¿Cómo es el tema? Ha de ser católico, capaz. Ah, mira. Nosotros creemos que, no sé si decir la Eucaristía, yo no conozco mucho el tema ese, pero nosotros sí creemos la cena del Señor, el pan y el vino. Pero no es cualquier cosa el pan. No. El pan que nosotros comemos en la Pascua es pan sin levadura. Y sí, pan sin levadura, otro tema también. Otro tema. Dentro de un mes vamos a estar celebrando la fiesta de los Sí. panes sin levadura. Que ¿Cuántos entendieron? ese es otro tema que también está bueno. 7 días dura la fiesta. Pan sin levadura. Pero sin la levadura de maldad. Sí, tiembla así. ¿Por qué? ¿Qué están por hacer? No, no estamos bailando. Ah, no pasa nada. Hay tema para hablar, ¿no? Sí. Y Lea. allá del otro lado, con estos temas hay cantidad de gente que van a quedar prácticamente asombradísimos. También porque es de asombro. Claro. Sí. Y estamos llegando al tiempo del fin. Falta un montón de tiempo todavía hasta llegar al Armagedón y hasta que llegue prácticamente el valle de Josafat, ese valle que tiene el valle de la decisión, donde todos serán ahí prácticamente en esa guerra donde hasta el freno de los caballos dice la palabra que va a llegar la sangre, y es un valle que tiene no sé cuántos estadios. Es grandísimo. Yo tenía, pero perdí estudios. Claro. No sé cuánto mide todo eso. Ese es el valle del exterminio del hombre. Ya no existe un arca. No existe otra vez que va a procrearse la humanidad. Otro tema candente también. 1 Corintios 10:14. ¿Qué dice? A ver. 1 Corintios 10:14 habla cuando Israel estuvo en el desierto, la murmuración. A ver qué más dice. 10:14. Por tanto, amado mío, huí de la idolatría. Bueno, eso es un requisito también.
¿Qué pasa si somos idólatras y el Señor nos sorprende ese día? ¿Entraremos en el reino o no? Chao. Y va, y hay un montón de cosas. Por ejemplo, lee el otro texto, Corintios 6, por ejemplo. 1 Corintios 6, texto conocido, a ver. Ese que dice... A ver, ¿dónde está? Acá está. ¿No sabéis que los injustos... 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No van a heredar los injustos. Y ahí tiene otro tema para desarrollar. ¿Qué es un injusto, por ¿En ejemplo? qué consiste la injusticia? Eso. Dice... Uy, me perdí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni lo fornicario, ni lo idólatra, ni lo adúltero, ni lo afeminado, ni lo que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Hay una lista. Entonces, ¿hay que hacer algo o no? Para entrar al reino. Y Yo creo que sí. hay que vivir en santidad. Hay que vivir. Eso es lo que enseña la palabra. Como me dijo una hermana, yo trato de vivir este día como el último. Claro. Y ahí Pablo también decía, yo golpeo a mis miembros para mantenerlos en sujeción. O sea, hay que cuidar eso. Y después dice la Escritura también que el que persevera hasta el fin, ese será. Sí, será salvo. ¿Y pero perseverar en qué? Buena pregunta. Y en toda la enseñanza de la palabra del Señor, no, pues no hay otra cosa. Es tremendo. En todo esto que estamos hablando ahora hay que perseverar. A ver. No sé, pero en el contexto. Jaja, allí se frenó cuando los llama idólatra a quienes... Uy, no puedo entender lo que está hablando Julio. 1 Corintios 10:14, lo leí, sí. Se fueron de contexto ese. O sea, que En la amonestación contra la idolatría. ¿Qué es lo que él quiere saber exactamente? Y la idolatría es abarcante, porque si vos más un ser querido que a Jesús, Dijo que no te animaste a leer 1 Corintios. No, y si leímos 1 Corintios 10:14. yo se leí. Sí, leímos, sí. Si vos amás más Pero- a tu hijo que a Jesús, Claro. Ya son idólatras. sos un idólatra. Sí, No tenés parte en el reino. claro. ¿Hasta dónde se torna difícil? Habla de la Eucaristía, pero no dice. ¿A dónde aparece la palabra Eucaristía ahí en el capítulo 10? Te puso como yo. ¿Aparece la palabra Eucaristía en el capítulo 10 de 1 Corintios? ¿Alguien encontró? idolatría. Idolatría, sí. Idolatría. Pero hay mucha diferencia entre idolatría y Sí. Eucaristía. Yo estoy leyendo. Ella- O nosotros no sabemos qué No, significa no, ya Eucaristía. entra el catolicismo Ah, a revelarse. ay, ahora me dice que lea completo. El capítulo. No se torna tormentoso porque vos tenés que el público quiere saber Claro. y nosotros qué tenemos que hacer con el público, dejarlo satisfecho con lo que preguntan. Sí, claro que sí. Pero viste que a veces ellos creen y uno no puede captar cuál No es la puede idea captar que todo. ellos quieren expresar. Y aparte ni los conocemos, ¿viste? Pues no sabemos si es... Claro, ¿Qué fe profesa, no? La Eucaristía es un sacramento fundamental en la Iglesia Católica. ¿Dijo eso? No, Sí. yo busqué acá. Ah, sí, eso sí. No, eso es lo que A es. veces lo he visto en la tele, eso ahí cuando están... Se refiere al acto de compartir. el Pero pan lo y hacen el en vino. cualquier día también, ni de día parece que lo hacen. ¿No es cierto? ellos cuando Y Jesús toman cuando hostia, hizo la cena de la cuando mañana. toman la hostia, Sí. ¿De día hacen eso? ¿Domingo? sí, lo ¿A la ven, mañana? sí. Y Jesús no lo hizo en la mañana. No, no, Ya, no. ahí ya estamos mal. Ya. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso, No, en realidad no. porque no es una cena. No. Santo desayuno. Se celebra en la misa o en la Santa Cena. Nosotros tenemos la cena. Por eso Jesús lo concluyó de noche.
hay mucho que andar sobre esto. Ah, Uno se echa prácticamente un manto de responsabilidad para poder acudir a todo. Y no es solamente decir cualquier cosa. Por ahí uno puede ser muy ducho en contestar, pero no en obedecer tampoco, claro. por parte nuestra misma. Sí, listo. ¿Vos querés dormir ya, Carlos? No, pero yo creo que con esto ya Sí. hay mucho para andar. Listo. No hemos perdido el tiempo.